Parte de la pregunta, la flexibilización laboral. Nosotros hemos planteado, o mejor dicho, tuvimos una mesa en la elaboración del plan de gobierno precisamente sobre reforma laboral. Y a lo que concluimos fueron dos cosas. Una es de que gran parte de la inflexibilidad laboral reside en el Tribunal Constitucional y habría que trabajar con los magistrados. O sea, para nosotros no existe una ley que nosotros podamos poner por encima de lo que ya dijo el Tribunal Constitucional en su interpretación de la Constitución y que ha obligado a muchas empresas a reponer trabajos. No existe ningún instrumento legal que nosotros podemos utilizar para revertir eso. Tenemos que trabajar con el Tribunal Constitucional y es lo que siempre hemos planteado. Hay que la otra es modificar la Constitución, mejor dicho, hacer más preciso ese artículo, y sumando con la gente de Fuerza Popular se podría hacer, pero Fuerza Popular parece que no quiere modificar nada. Pero yo he leído la Constitución y la Constitución en términos laborales es bastante liberal, bastante abierta. O sea, no entra al detalle porque no debería entrar al detalle, ¿no? El otro tema es que nosotros hemos dicho que cualquier cambio laboral tiene que ser consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo. Pedro Lachea, a quien tú conoces, ha estado cerca de 12 años en el Consejo Nacional del Trabajo, es parte de nuestro equipo, y él sostiene de que es el foro en el cual se pueden discutir y han habido muchos avances con los trabajadores y los empresarios. Y yo pienso que la democracia consiste en generar consensos y nosotros vamos a buscar esos consensos dentro de este Consejo, ¿no? Ahora, tú dices que ellos no proponen, no están poniendo sobre la mesa ninguna propuesta, y la única propuesta que hay son las de ustedes, en términos de formalización. Pero ellos sí proponen algo para la formalización. Proponen que me parece que las micro y pequeñas empresas que se quieran formalizar, se les da 2 años sin pago de impuestos. Es decir, y al segundo, digamos, cuando culminan los 2 años, empiezan a pagar impuestos progresivamente cada vez más, digamos... Pero fíjate lo que dice su plan. Dice, implementaremos un IGB justo. ¿Qué cosa es un IGB justo? Después dice... Se refieren al plazo de pago, ¿no? Que se pueda pagar hasta después de 90 días porque, claro, a uno... Y en eso creo que tienen razón, y eso ustedes no lo han visto, ¿no? Cuando un proveedor le vende a WOM, por ejemplo, WOM le paga después de 90 días, por poner WOM, pero WOM hay muchos otros casos. Y sin embargo, esta empresa tiene que pagar el IGB al día siguiente, sin haber cobrado. Pero eso es un problema. Pero eso no es un IGB justo. Es más, esa reforma se ha hecho en Produce, la lideró Piero Gessi, que es la reforma de factoring. El factoring es otra cosa. No, pero dentro de esa... Estamos hablando del pago mismo. Sí, pero dentro de esa reforma hay un plazo que tendría que tener la gran empresa para pagarle a la pequeña y mediana empresa. Está en la reforma, es más, es parte, y yo trabajé con Piero en eso. Entonces, ahí hay un avance. Ahora, en la tributación cero, ellos dicen, crearemos un régimen de tributación cero durante 2 primeros años de desarrollo de las nuevas MIPES y luego se aplicará una tarifa de tributación progresiva. Ya hoy día tenemos eso, que se llama el RUS y el RER. Son dos regímenes especiales para la pequeña y mediana empresa. No es cero, pero el RUS es prácticamente cero, pero es voluntario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas dicen, pues yo califico a la parte más baja de la escala y prácticamente no pagan impuestos. Lo que nosotros planteamos en contra de esto es no, hagamos un mecanismo de formalización, démosle a las empresas un plazo de 10 años para que se formalicen, les cobramos 10% de impuesto a la renta o el 2.5%, siempre y cuando ellos... 2.5% de las ventas. Siempre y cuando ellos decidan formalizarse, ¿no? ¿Las empresas hasta qué tamaño? 2.300 UITs o menos. Eso es más que... Eso es actualmente mediana empresa, ¿no? Eso es actualmente mediana empresa, exactamente. Ya. ¿No? ¿Y por qué hacemos eso? Porque... 2.300 UITs, ¿cuánto será eso en soles? Por 4.000. O sea, 2.300 por 4.000. Por 4.000, a ver si me pueden hacer la multiplicación, porque aquí el economista no sabe el resultado final. Pero no, para tener una idea, pues, de qué tamaño estamos hablando. Sí. Bueno, pero olvidémonos de estos detalles. Lo más importante es de que
en este nuevo régimen de pequeña empresa no habría una escala voluntaria como hay en el RUS y el RER, sino que ellos pagarían 10% sobre sus utilidades o 2,5% sobre sus ventas, ¿no? Y esto permitiría... Durante 10 años. Durante 10 años, y de ahí pasan al régimen normal. Y habría borrón y cuenta nuevo, ¿no? Esto de ninguna manera significa un régimen voluntario como el que estamos ahora con el RUS y el RER. Eso significaría que estas empresas, conforme crezcan, pagarían sus impuestos, ¿no? Y esa es nuestra propuesta, es una propuesta que nos parece que tiene sentido, es clara y que creo que ayudaría a muchas empresas informales, y lo hemos discutido con ellas, ¿no? Ahora, el otro planteamiento de ustedes es la reducción gradual del IGB, un punto porcentual por año, ¿no? Y a eso también se opone el planteamiento de Fuerza Popular, diciendo que ahí hay, no sé si tengo, ¿dónde tenemos esa declaración de la propia Keiko Fujimori sobre este punto? Tienen que pagar... el señor Pedro Pablo Kuczynski ha planteado una reducción del IGB. Cada punto del IGB es 3.000 millones de soles. Él plantea reducir 9.000 millones de soles menos. ¿A quién beneficia? A los empresarios. Nosotros no planteamos la reducción, pero sí estamos evaluando para que un punto del IGB pueda agregarse al fondo común para que vaya a las alcaldías que ya reciben una cantidad importante de dinero que normalmente es objeto de latrocinio, por decirlo de alguna forma. Creo que ahí hay un desconocimiento, Jaime, porque esta idea de que el IGB beneficia a los empresarios, lo acabas de decir. El IGB es el que pagan la pequeña y mediana empresa. Lamentablemente para ellas tributan sobre sus ventas, pero no pueden recoger. O sea, como el IGB es un impuesto en cadena, ellos pagan sobre su factura, pero no pueden deducir sobre sus insumos porque son informales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina? Termina que la pequeña y mediana empresa pagan un impuesto a las ventas de 18%. Nosotros, a la hora de formalizar a la pequeña empresa, hacemos que el IGB efectivamente se convierta en un impuesto de cadena, que es decir, se paga sobre el neto, sobre el valor agregado, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de los insumos. Entonces, ahí la señora Keiko está mostrando cierta desconocimiento de cómo operan los impuestos, porque el que paga esos impuestos es la pequeña y la mediana empresa, ¿no? No solamente eso, sino que es el consumidor el que se ve beneficiado por una reducción. Es esta grandes clases medias que hoy día son las que nos están ayudando a crecer de manera sostenida en el Perú. Entonces, pongamos los puntos sobre las is. No son las grandes empresas las que se benefician de una reducción del IGB. Es la pequeña empresa y el consumidor en su mayoría. Bueno, y respecto de la reducción del impuesto a la renta y mantener la reducción que ha hecho ya este gobierno del impuesto a la renta, y ahí dice que esto ha beneficiado a las grandes empresas porque se ha recaudado menos de lo que ha debido recaudarse, y que como las grandes empresas son las principales responsables de la recaudación, entonces a lo que aportan la mayor recaudación, entonces esto ha beneficiado a las empresas y ustedes quieren mantener ese... A ver, no he beneficiado a las grandes empresas. Lo que sucede es que la reforma fue mal diseñada. Se bajó el impuesto a la renta de las empresas y se subió el impuesto a los dividendos. Entonces, es lógico que una desaceleración económica con los empresarios muy negativos con respecto al futuro del Perú, que los empresarios simplemente mantengan el dinero al interior de la empresa, es decir, en utilidades retenidas, y no quieran pagar el impuesto a los dividendos. Y eso es lo que ha pasado. O sea, ahí nuevamente es un mal diseño del instrumento tributario. Lo que nosotros planteamos es que se mantenga el impuesto a la renta de las empresas y los individuos dentro de los plazos, es decir, llega a 26%, pero que todas las rentas se paguen a la tasa del 26%. Hoy día no todas las rentas se pagan a la tasa del 26%. ¿Cómo que no todas? Por ejemplo, si uno hoy día paga impuestos a los dividendos, paga una tasa que es cerca del 10%. Si recibe ingresos laborales, sí paga 26%. Entonces, lo que nosotros planteamos es, no importa la fuente de ingreso, siempre se pagaría el 26%. Esa es nuestra propuesta. Entonces, finalmente lo que haríamos es que simplificaríamos el sistema tributario y tendríamos solamente una tasa independientemente de la fuente del ingreso. Pero
lo que es más importante, nosotros tenemos un planteamiento de déficit fiscal. Nosotros tenemos un planteamiento de reducción de impuestos y hemos hecho un ejercicio de cómo se verían las cuentas fiscales dentro de nuestro escenario. Hemos pedido... Bueno, esa es la otra gran pregunta. ¿No? Si se va a reducir el IGB 3 puntos al final o 4 puntos, hay se afecta el déficit fiscal. Sí, pero nosotros hemos dicho que vamos a elevar el déficit fiscal o vamos a pedir autorización del Congreso para elevarlo hasta el 3%. Los señores de Fuerza Popular, en todo su programa hay más gasto público, sin embargo, no hay una sola explicación de a dónde llevarían el déficit fiscal, ¿no? Entonces, me parece que hay una gran diferencia. El 3% ya estamos casi prácticamente en 3%, sería ¿no? Un punto porcentual más de donde estamos hoy día. Y lo único que nosotros planteamos es un periodo de transición que nos permitiría mantener el déficit hasta 3% en el 2019 y de ahí bajarlo gradualmente a 1% en el 2021. ¿Pero no va a reducir la recaudación, la reducción del IGB? No, o sea, en nuestros estimados lo que sucede es que la recaudación empieza a subir a partir del 2018 y el 2019 nuestros estimados nos dan que podríamos recaudar hasta 2 puntos porcentuales más. ¿Producto de qué? Producto 1, de mayor crecimiento, 2, de menor evasión y 3, de mayor formalidad, ¿no? Eso es lo que nos da a nosotros. Pero nuevamente, ellos no